Y seguimos adorando a nuestro Dios en nuestro servicio de esta mañana. Y ahora lo hacemos a través de escuchar. Sí. Escuchar la predicación es una forma de adorar que el Señor quiere y que nos ha dejado como pueblo. Esta mañana nos visita Eric Rodríguez y su esposa, las niñas. Bienvenidos entre nosotros. Nos va a ayudar a meditar sobre una nueva serie de predicaciones que vamos a iniciar. Hemos terminado el domingo pasado la serie de verano que era los atributos de Dios. Hemos estado viendo el carácter de nuestro Dios. Eric también participó en esa serie. Y ahora nos disponemos a hacer otra serie de predicaciones. Entendemos que es una forma sana para nosotros como iglesia de ir en modo constante sobre un libro de la Escritura. Y es bueno que nos preguntemos por qué ahora comenzamos la serie de Romanos. Vamos a iniciar de aquí a todo el cuatrimestre que nos queda del 2021 a estudiar el libro de Romanos, la carta, la epístola a Romanos. Pero ¿cuáles son las motivaciones que tenemos para estudiar esta carta? Entiendo que nuestra iglesia, siendo una iglesia histórica, como ya sabemos, a veces podemos entender que lo básico lo tenemos ya súper comprendido, pero creo que delante del Señor tenemos que ser humildes y volver a Romanos es algo muy importante que vamos a hacer en este próximo cuatrimestre. La epístola de los Romanos se considera la exposición más grande de doctrina cristiana de toda la Escritura. Se trata de la carta más importante que el Señor Jesucristo encargó al prolífico Pablo. Es la obra maestra que Pablo escribió. Escribió allí por el 57 después de Cristo, estando en Corinto. Y creo que él no fue consciente del impacto que tendría en la historia del cristianismo la carta de los Romanos. Solamente dos personas que creo que la mayoría conocemos fueron impactados de tal manera por la carta que sus vidas fueron transformadas completamente. Agustín de Hipona es uno de ellos. Se dice y se escribe en sus memorias que al meditar sobre Romanos y terminar la carta, todas sus dudas se disiparon y se convirtió al Señor Jesucristo. También quería mencionar el caso de Martín Lutero, el gran reformador. Entre 1515 y 1516, Lutero se dedicó a estudiar, meditar y exponer la carta de los Romanos. Y lo que produjo en su vida fue una revolución. Su corazón se revolucionó y bueno, esto provocó que la obra de Lutero pudiera traer a la iglesia nuevamente las doctrinas de la gracia, solo fe, solo Cristo, que se habían perdido en la iglesia de aquellos días, ensombrecidas por dogmas de hombres. ¿Qué contiene entonces la carta de los Romanos para que nosotros de aquí hasta diciembre podamos meditar sobre ella? Creo que son tres cosas también que tenemos que considerar. Entendemos que contiene la explicación más clara del Evangelio. Entendemos que responde a las objeciones y preguntas más frecuentes que nos encontramos, como por ejemplo, ¿por qué las personas necesitan del Evangelio? ¿Qué pasará con quienes nunca pudieron escuchar el Evangelio? ¿Cómo puede Dios perdonarnos sin dejar de ser justo? Ya que hemos estado meditando sobre el atributo de Dios de la justicia, ¿no? ¿Cómo puede Él perdonarnos a nosotros sin dejar de ser justo? Finalmente, Romano nos muestra cómo luce una vida transformada por el Evangelio del Señor Jesucristo. Si bien nosotros ahora, a través de la predicación, somos enseñados e informados, pero no es el propósito del Señor que seamos gente erudita solamente de la Escritura. Y esto Pablo lo entiende y lo explica muy bien en la carta de los Romanos. Ahora Eric comenzará con el primer capítulo para ir explicándonos cómo el Señor pretende que nuestra vida, impactada por el Evangelio, cambie y se transforme para ser como Cristo, como nuestro Dios. Lutero escribe en su comentario a Romanos en el 1522, presentando la carta que está comentando, y dice: por lo tanto encontramos en esta epístola
de la manera más abundante lo que un cristiano debe saber. Me freno aquí, pido a Eric que venga. Muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación a volver aquí. En cierta manera es una tranquilidad, al menos si te vuelven a invitar es que no lo has hecho tan mal otras veces. Así que muchas gracias. Bueno, y gracias a Marcelo también por la introducción al libro Los Romanos, porque, bueno, cuando empiezas una serie, pues es importante saber el por qué vamos a estudiar este libro. Y no sé si os habéis fijado en el boletín, pero el título que he puesto es Romanos, un evangelio para liberarlos a todos. No soy muy cinéfilo, pero sí que me sonaba una frase así parecida de la famosa película El Señor de los Anillos. Yo no sé si la conocéis, yo creo haberla visto de joven, pero ya no me acuerdo mucho. Y bueno, en esa película aparece una frase que dice un anillo para gobernarlos a todos. Aparentemente en esta historia hay como muchos anillos que tienen poderes diferentes, pero hay un anillo único, el más grande de todos, que tiene un poder tremendo para atraer a los demás y, digamos, juntar mucho poder. Entonces, en esta trilogía hay el malo malísimo de las películas, que es Sauron, me parece, y este personaje lo que quiere es recuperar el anillo único para tenerlos todos los anillos y, digamos, acabar gobernando a todo el mundo, tener a todo el mundo atado en las tinieblas. Hoy empezamos el estudio de la Carta de los Romanos y lo que encontramos en esta carta es algo totalmente distinto a esta historia del anillo único. Romanos trata de un mensaje y es un mensaje que libera y que trae luz, un mensaje que salva. Y este mensaje es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. De ahí el título, un evangelio para liberarlos a todos. Y si decíamos que el anillo único ese tenía mucho poder, en la ficción, obviamente, lo cierto es que el mensaje que encontramos en esta carta tiene un poder incomparable. Estos 16 capítulos han transformado el curso de la historia. Tal como ha dicho Marcelo, la cultura, la historia, la geografía, el arte, un montón de cosas han sido afectadas por lo que este libro dice. Y si esta carta no hubiera sido escrita, la humanidad hoy sería muy diferente. Por tanto, estás avisado, porque si esta carta ha transformado la historia de la humanidad, también puede transformar tu vida. Y yo no sé, en algunos jardines habréis visto el cartelito típico de cuidado con el perro, ¿verdad? Bueno, pues ahora imaginaos que haya una aquí que pone cuidado con Romanos, porque si ha transformado el mundo, realmente puede transformar tu vida. Y en 16 semanas puedes ser una persona completamente diferente. La pregunta es, ¿quieres serlo? Vamos a ver 3 puntos del capítulo 1 de Romanos. El primero es el canal del Evangelio, luego veremos el resumen del Evangelio y finalmente veremos el telón de fondo del Evangelio. Empezamos por el primero, el canal del Evangelio. Y aquí nos fijamos en los primeros 15 versículos. Y como decía, lo normal cuando empiezas a estudiar un libro, pues hay detalles históricos que tienes que conocer un poco, sobre todo para saber pues, qué es lo que motivó al autor a escribir esta carta. Y vamos a intentar hacerlo como el que se quita una tirita, que lo hace rápido y sin miedo para no sufrir mucho. Entonces vamos a ver brevemente estos detalles. En primer lugar vemos el autor. ¿Quién escribió Romanos? Pues el versículo 1 nos lo dice claramente. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Vemos que el autor de esta carta es Pablo, el apóstol.
Y de estar en otra iglesia quizá tendría que entrar en muchos detalles, explicar su vida, pero como acabáis de estudiar los Hechos de los Apóstoles el año pasado, pues ya sabéis la historia de Pablo de memoria. Más bien, quizá os tendría que preguntar yo a vosotros, ¿no? ¿Quién era Pablo? Pero bueno, por si alguien se lo ha perdido, damos unos breves detalles. Sabéis que Pablo era un judío de estos súper celosos, que él, pues, en su celo por Dios, en su conocimiento de las Escrituras, él primero estaba convencido que lo de Jesús, los apóstoles, eso era todo una herejía. Entonces Pablo, en su celo, se dedicaba a perseguir a la iglesia, a arrastrar a los creyentes, meterlos en la cárcel, incluso a consentir en la muerte de ellos. Pero un día todo cambió para Pablo. Un día Jesús viene a su encuentro y su vida cambia completamente, de modo que Pablo pasa de ser un judío así aférrimo y celoso por la ley y todo, a darse cuenta que estaba equivocado y que el camino verdadero era el camino de Jesús. Y eso es un poco como la historia de Figo, no sé si os acordáis, los culés lo recordamos con un poco de resquemor. Figo era la estrella del Barcelona y en un verano cambia del Barça y se va al Madrid. Y ahora es la estrella del Madrid. Y eso nos dolió a algunos. Los más jóvenes no creo que os acordéis. Pues Pablo era un poco así. Pablo era la estrella de los judíos, el capitán, por decirlo de alguna manera, y de un día para otro pasa a ser un creyente. Y lo que vemos aquí en las primeras palabras, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol y apartado para anunciar el Evangelio. Ya tenemos el autor. Ahora vamos a ver otra cuestión importante que es, ¿a quién escribía esta carta? Los destinatarios. Y en el versículo 7 del capítulo 1 vemos que Pablo escribe a los amados de Dios que estáis en Roma. Pablo escribe a la iglesia de Roma y de ahí, si no alguien no lo había pillado todavía, por eso la carta se llama Romanos. Como la mayoría, no es una iglesia que Pablo conociera. Pablo no había fundado esa iglesia, no había estado allí, pero que sí que tenía muchos contactos de personas que conocía. Y en esta iglesia probablemente había gente de origen judío y gente de origen gentil. Era una congregación mixta, aunque no sabemos bien las proporciones. Y como todas las iglesias del primer siglo, pues tenía que batallar. Por un lado, batallaba contra ¿qué? El imperio romano y su paganismo, el politeísmo de las religiones humanas, y también tenía que batallar contra la persecución judía. Los judíos que estaban convencidos que el cristianismo pues era algo malo, también perseguían a los cristianos. Por otro lado, esta congregación también tendría que hacer frente a los típicos roces que existen en las iglesias. No sé si vosotros conocéis de algo, pero imaginaos en una iglesia del primer siglo donde unos son judíos de origen y otros son cristianos, gentiles de origen. Pues mezclar estos dos grupos tan diferentes obviamente producía fricciones. Así que, puede ser que Pablo también escribiera esta carta para un poco mostrarles el camino que tenían que seguir juntos. Vamos al motivo de la carta. ¿Por qué Pablo les escribe esta carta a los romanos? Si investigamos un poco, no en el capítulo 1 del todo, aunque sí que un poco, sino más bien hacia el final de la carta, en el capítulo 15, vemos que Pablo está planeando un viaje. No de vacaciones, como algunos hemos estado este verano, sino que Pablo está pensando en ir a evangelizar a España. Él quería venir aquí, a estas tierras. Y lo que hace, como una persona normal y decente, es escribir una carta a donde él planeaba hacer una escala en Roma, pues escribe una carta avisando de, voy a pasar por Roma. Yo recuerdo cuando era joven, hice una visita a unos amigos que tenía en Málaga y unos meses antes hablé con uno de ellos. Oye, ¿tú crees que podría ir un día ahí, un fin de semana? Sí, no hay problema. Entonces compré los billetes y tal, pero no dije nada. Y el día antes de ir,
a las 10 de la noche, me da por escribirle un mensaje. Oye, nos vemos mañana. El pobre, pues claro, que le dio un susto. Yo ni había pensado en avisarle. El pobre al final pudo arreglarlo todo, me fueron a buscar al aeropuerto, me dejó quedarme en su casa. Pero bueno, Pablo no es como yo, y Pablo pues piensa en adelantado y ya avisa con tiempo a los romanos de que tiene pensado ir a visitarles. Obviamente, este no es el único motivo por el que escribe esta carta, ¿verdad? Porque para decir que voy de viaje a Roma no hacen falta 16 capítulos. Con una notita corta ya bastaría, ¿no? Entonces, Pablo, podemos intuir que tiene planes para la iglesia de Roma. Y si él está pensando en ir a evangelizar la zona de España, pues probablemente él tenía en mente establecer en Roma una especie de base misionera, ¿no? Desde donde enviar gente para predicar y donde tener un apoyo también por si se ponían mal las cosas. Y por eso Pablo, como ha dicho Marcelo, escribe en esta carta la exposición del Evangelio más larga, más clara, más concreta que encontramos en todas las Escrituras. Porque es probable que él quisiera que ya en esta iglesia estuvieran más familiarizados con el Evangelio de Jesucristo para que pudieran explicarlo mejor y evangelizar. Bueno, hasta aquí la parte más técnica del mensaje, ¿de acuerdo? Y bueno, uno está siempre tentado a saltársela como, bueno, no importa, vamos a pasar a la carne, ¿no? Porque puede parecer aburrido y irrelevante. Y más en un momento histórico en el que estamos ahora, donde los datos, las verdades objetivas, pues son así como un poco, no, eso no importa tanto, lo importante es lo que sientes en tu corazón, ¿no? Pero lo cierto es que estos detalles tienen mucha importancia. Porque, ¿por qué deberíamos creer lo que dice la carta a los romanos? ¿Por qué deberíamos tomar en serio cada frase, cada palabra que encontramos en este libro? ¿Por qué creer lo que dice Romanos y no lo que dice pues, el Evangelio de Tomás o el Apocalipsis de Pedro? Creemos en Romanos y en el resto de la Biblia por los detalles que acabamos de comentar, porque estos detalles importan. La fe cristiana no es una fe ciega, no es una fe que se basa en un puro sentimiento, sino que es una fe racional. Es una fe que se basa en datos objetivos, en hechos históricos, en lugares geográficos, en personajes que realmente han existido. Así que es necesario tener en cuenta todos estos detalles para que realmente nuestra fe se afirme en una base sólida y no, pues eso, en sentimientos o en opiniones. Bueno, yo creo que es verdad, yo creo que es mentira. Podemos creer en el mensaje de Romanos porque sabemos que viene de Pablo, sabemos que fue escrito en el primer siglo y sabemos pues, que realmente es inspirado por el Espíritu Santo. Hemos visto ya el primer punto, el canal del Evangelio. Vamos ahora a ver el segundo, el resumen del Evangelio. Y para eso os pido que vayáis a los versículos 16 y 17. Y bueno, yo creo que claramente se puede ver en esta carta que el Evangelio es algo principal, es un tema central. Si empezamos desde los primeros versículos, vemos que Pablo dice pues, que él mismo ha sido apartado para anunciar el Evangelio, que el Evangelio ya había sido prometido por Dios en las Escrituras, que el Evangelio tiene que ver con Jesucristo y además que está deseando poder ir a Roma para predicar ese Evangelio. Entonces, cuando Pablo concluye sus saludos iniciales, escribe estos famosos versículos que leemos ahora. Leo de la Biblia de las Américas. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito,
mas el justo por la fe vivirá. Aquí en estos dos pequeños versículos, Pablo, digamos que compacta el mensaje del Evangelio, lo anuncia. Esto es lo que él va a desarrollar luego más detenidamente a lo largo de toda la carta, pero aquí, antes de empezar la exposición en sí, lo compacta todo y nos deja una pequeña pastilla efervescente que luego crece, ¿no? ¿Qué significa el Evangelio? Yo recuerdo de adolescente que escuchaba muchos mensajes y todos decían, hay que creer en el Evangelio es la base de nuestra vida, el Evangelio no sé qué. Y yo pensaba, ¿qué es esto del Evangelio? O sea, yo creo en Dios, creo en Jesús, pero el Evangelio, ¿qué significa eso? Y empecemos, pues, ¿qué significa la palabra Evangelio? ¿Alguien lo sabe? Exacto, buenas noticias, como el programa de televisión evangélico, Buenas Noticias TV, pues le quitamos el TV. El Evangelio son buenas noticias. Y lo que vemos a continuación es que Pablo define estas buenas noticias. En primer lugar, dice, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios. Fijaos que no dice el Evangelio es poder para salvación, sino que dice el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es un mensaje con poder, pero tiene poder por el origen del mensaje. Y este origen es el mismo Dios. Y Él es realmente quien puede salvar, no nosotros. Porque ahora, corremos el riesgo. Vivimos en una época donde pensamos que somos muy autosuficientes, ¿no? Que sabemos mucho, que el ser humano ya lo domina todo y que lo tenemos todo bajo control. Fijaos la frase que dijo Stephen Hawking, un famoso científico. Dice, no se puede demostrar que Dios no existe, pero la ciencia hace a Dios innecesario. Este es el mundo en el que vivimos, un mundo que cree que puede vivir sin Dios, que quizá es un complemento útil para tu vida, pero realmente no nos hace falta. Y sin quererlo, a veces nosotros ese mensaje de la sociedad nos puede ir calando y no nos damos cuenta. Y en vez de confiar en Dios, empezamos a confiar en nosotros mismos, ¿no? Incluso para convertir a la gente, ¿no? Mi testimonio tiene que estar perfectamente preparado para que sea efectivo y la persona se convierta. Mi ropa tiene que estar perfectamente planchada, la iglesia tiene que estar reluciente, el programa que hagamos tiene que ser muy atractivo para que la gente venga y de esta manera conseguiremos que se conviertan. Pero lo que nos enseña Romanos es que el Evangelio es poder de Dios, no nuestro. Entonces, confiemos en Dios. Eso no implica que, pues ya lo hará Dios, nosotros no hacemos nada, ¿no? Hay que hacer las cosas bien, pero siempre recordando que no depende de nosotros, que depende de Dios. Dejando esta base clara, podemos seguir viendo que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente y también de los gentiles o del griego. Y aquí ya nos metemos en un tema estrella de debate en la iglesia primitiva. Yo no sé si recordáis, el año pasado aquí prediqué sobre Hechos 10, la conversión de Cornelio, que era el primer gentil convertido al cristianismo. Y en esa historia veíamos cómo los judíos se sorprendían, quedaban atónitos de que los gentiles recibían el mismo espíritu que los judíos habían recibido. O sea, en esa época no entraba en la cabeza. ¿Cómo puede ser que Dios, que nos ha escogido a nosotros los israelitas, ahora comparta su espíritu con los gentiles también? Los judíos podían sentirse, ¿no? Nosotros somos el pueblo escogido, entonces esto del Mesías Jesús pues también es para nosotros.
¿Qué podía pasar también? Pues que los gentiles atacaran o contraatacaran diciendo, no, es que los judíos fuisteis los que crucificasteis a Jesús y la nación de Israel ha rechazado a Jesús, entonces vosotros habéis sido apartados y ahora somos los gentiles los que podemos ser salvos. Pablo elimina cualquier opción de pensar de las dos maneras y deja claro que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos y de los gentiles. El Evangelio es un mensaje para liberarlos a todos. No importa la procedencia, no importa la condición social, no importa los ingresos económicos, el físico, no importa nada de esto. El Evangelio es poder de salvación para todos. Ahora hay que ir con cuidado porque podemos pensar, el Evangelio es para todos, entonces Dios salvará a todos. Algunos hacen esta inferencia, ¿no? Como el Evangelio es para todos, entonces luego todos reciben los beneficios del Evangelio. Pero aquí en este mismo texto vemos que pone una condición y dice que es poder de salvación para todos los que creen. Para todos los que creen. ¿Pero creer el qué? ¿No? Porque seguimos como viendo el Evangelio, pero aún no tenemos definido claramente qué es lo que tenemos que creer. En el versículo 17 encontramos la respuesta. Y honestamente, el versículo 17, sobre todo en griego, es complicado de entender. Así a simple vista, es difícil de ver qué quiere decir exactamente o cómo se puede traducir a nuestro lenguaje, ¿no? Y por eso las versiones varían tanto. Alguna dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Otras dicen, la Nueva Versión Internacional dice que es la justicia que proviene de Dios, que es de principio, que es por fe, de principio a fin. Aquí lo importante y lo que toda persona debería preguntarse es, y lo que decía antes Marcelo, ¿cómo puede Dios considerarme justo? ¿Cómo puede Dios perdonarme? Teniendo en cuenta que Dios es santo, que es perfecto, que es puro y que yo soy pecador, ¿cómo puede haber relación entre nosotros? ¿Cómo puede Dios aceptarme? ¿Y sabéis cuál es la estrategia natural para cualquier ser humano de pensar que Dios me acepte? La compensación. Compensar mi maldad y mi pecado con las buenas obras, con mi propia justicia personal. Y en esto se basan todas las religiones del mundo, menos el cristianismo verdadero. Porque si tú preguntas a cualquier musulmán o cualquier musulmán, judío, católico incluso, o testigo de Jehová, si tú les preguntas, ¿cómo sabes que vas a ir al cielo? Dice, no lo sé seguro. Si al final de mi vida, digamos, mis buenas obras compensan mis malas obras, pues Dios me aceptará y me recibirá en el cielo, ¿no? Y esto es lo que creen todas las religiones, porque incluso si vas a las religiones orientales, los hindús que creen, pues si en tu vida vas haciendo las cosas bien y tal, pues te reencarnas luego en algo mejor. Pero si eres un desastre, pues luego acabas siendo una mosca o un perro o lo que sea. O sea, ellos tienen esta mentalidad, ¿no? O la historia del karma. ¿Qué es lo del karma? Haz cosas buenas, que te pasarán cosas buenas. Haz cosas malas y ya verás que el karma te pillará. Esta es la mentalidad que existe en todo el mundo. Compensación. Yo hago cosas buenas, entonces recibiré cosas buenas. ¿Cuál es la respuesta de Romanos a esta forma de pensar? De ninguna manera, ni por asomo. Esto es imposible. Nadie puede ser salvo por obras. El famoso predicador Spurgeon decía una frase, dice, sería más fácil tratar de navegar el océano Atlántico con un barco de papel que llegar al cielo a través de buenas obras. Nuestras buenas obras no nos permiten ni siquiera
zarpar en dirección al cielo. Necesitamos un barco muchísimo mejor. Y este barco es lo que dice el versículo 17, que es la justicia de Dios, o como se traduce en la Nueva Versión Internacional, la justicia que proviene de Dios. Para llegar al cielo necesitamos una justicia que no es la nuestra propia. Necesitamos una justicia externa a nosotros, no que nace en nosotros, sino que viene de fuera. Y lo que vamos a ver en el resto del libro de Romanos es que esta justicia externa a nosotros es la justicia de Jesucristo. Jesús vive una vida impecable, que quiere decir sin pecado. Y lo que se produce en la justificación del creyente es que nos quitan nuestra injusticia es puesta sobre Jesús y la justicia de Jesús se pone sobre nosotros. Y de este modo es como Dios entonces ya nos ve justos, nos ve santos, nos ve puros. Aquí ya casi tenemos el Evangelio definido. Pero mira, acompañadme un momento a Filipenses 3, 8, 9, porque alguien podría decir, bueno, esto os lo estáis sacando un poco de la manga los protestantes, porque aquí en Romanos 1:17 pone la justicia de Dios en griego. Entonces eso se puede interpretar pues que Dios es justo y que de alguna manera eso afecta a la salvación. Pero lo que hacemos es dejar que Pablo se interprete a sí mismo. Y si vamos a Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9, encontramos lo siguiente. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Pablo tiene claro, delante de Dios no me voy a poder presentar con mi propia justicia. Necesito la justicia que procede de Dios, que Él me regala a mí, no la que yo intento recolectar aquí y luego ofrecerle. Hemos visto entonces que las buenas noticias son para todos y que consisten en que hay salvación para el ser humano a través de la justicia que proviene de Dios. Pero solo falta un pequeño detalle. ¿Cómo consigo esta justicia? ¿No? Si siguiéramos pensando en el tema del barco, ¿cómo compro el billete para entrar en el barco de la justicia de Dios? La siguiente frase es la que responde. Dice en el versículo 17 de Romanos, la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Como decía, otras versiones dicen de fe a fe, por fe y para fe, pero la idea es la misma. La justicia que proviene de Dios se recibe y se mantiene solo por la fe. Por eso la salvación es para todos los que creen, todos los que tienen fe. Y lo que hace Pablo ahora es citar a Habacuc, el profeta Habacuc, diciendo que el justo vivirá por la fe. Y de esta manera demuestra que esto no es algo nuevo que ahora se han inventado los cristianos en el primer siglo. El Antiguo Testamento ya daba testimonio de que la salvación era por fe y no por obras. Ahora, ¿cómo puede Pablo estar tan convencido de estas realidades y de estas verdades? Porque la forma en que lo escribe desprende como fuerza y convicción, ¿verdad? Yo me lo imagino, él no escribía la carta, tenía otra persona, que en este caso es Tercio, que iba escribiendo lo que Pablo le decía, ¿no?
Y yo me imagino a Pablo llegando a esta parte y ya como incluso poniéndose de pie, ¿no? Y porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios. Y Tercio ahí, pobre, escribiendo todo lo rápido que podía con la pluma, ¿no? ¿Por qué estaba tan convencido Pablo de estas verdades? Después de todo, la mayoría de judíos, que eran igual de expertos que él en la ley, rechazaban el mensaje del Evangelio. ¿Cómo entonces podía transmitirlo con tanta seguridad? Pues Pablo podía hacerlo porque él mismo había experimentado el poder del Evangelio en su propia vida. Él se había dado cuenta que buscar la justificación delante de Dios, cumpliendo la ley o por mostrar mucho celo por Dios, por saber muchas cosas, todo eso no lleva a ninguna parte. Y mientras él perseguía a la iglesia, el poder de Dios llegó a su vida y lo transformó por completo. Jesús vino a su encuentro y le mostró pues, lo tremendamente equivocado que Pablo estaba. Y de este modo, Pablo pasó de ser perseguidor a ser perseguido, de ser acusador a ser acusado. Y pasó de muerte a vida porque el Evangelio alcanzó su vida. La pregunta es, ¿ha alcanzado el Evangelio tu vida? ¿Has creído en el Evangelio del que estamos hablando o todavía sigues buscando la forma de justificarte delante de Dios? ¿Estás convencido que la única forma que tienes de salvarte es a través de la fe en Jesucristo? Si todavía no lo estás, si todavía estás dudando, te ruego, por favor, no lo pospongas más. Piensa hoy mismo, cuando me presente delante de Dios, ¿con qué lo voy a hacer? ¿Con mis propias obras? ¿Con mi propia justicia personal? ¿O con la justicia que Dios me ha regalado en Cristo? Quizá las buenas noticias de la salvación ya han llegado a tu vida, quizá ya eres creyente y estás pues, felizmente convertido y sirves a Dios, pero estás preocupado porque todavía tienes familiares que no creen. Llevas tiempo orando por ellos, llevas tiempo predicándoles, escuchándoles, siendo de testimonio, dando muy buen ejemplo, pero aún así no ves fruto en su vida. Quizá no es familia, quizá son compañeros de trabajo, amigos del instituto, quizá es tu propio cónyuge, marido o mujer. No desesperes. Hemos visto que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. ¿Y sabes en verdad lo liberadora que es esta realidad? Podemos sentirnos muchas veces culpables porque le he dado tan mal ejemplo a mis hijos que cómo ahora van a ser creyentes, ¿no? O puedes pensar, me equivoqué en el trabajo, hice esa cosa, le hablé mal a esa persona, ¿cómo ahora va a creer en el mensaje del Evangelio? Lo importante es recordar que el Evangelio es poder de Dios. Y que no importa lo mal que lo hayamos hecho en el pasado, no importa si no hemos sido fieles en algún momento, no importa los errores que hemos podido cometer. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Así que te animo a que no desmayes, no decaigas, sigue orando. Por muy lejos que parezca estar esa persona, sigue orando por ellos, porque es Dios el que realmente tiene poder para convertirlos. Y para Dios no hay nada imposible. Avanzamos ya. Último punto de esta mañana. Y es un poco más breve. Ya hemos visto el canal del Evangelio y ya hemos visto el resumen del Evangelio. Ahora vamos a ver el telón de fondo del Evangelio. Llegamos al versículo 18 y pues llegado a este punto Pablo ya se propone descomprimir el mensaje del Evangelio, empezar a explicarlo con detalle poco a poco para que se pueda entender bien.
Y es muy importante que en la sección en la que vamos a entrar a continuación no olvidemos de dónde venimos. Uno de los problemas que tenía yo al predicar de Romanos 1 es que Pablo te da las buenas noticias y luego te da las malas noticias. Y entonces eso te quita un poco el orden lógico, porque normalmente empiezas por las malas noticias y luego pues ya lo vas arreglando todo. Pero aquí en Romanos 1 primero empieza por las buenas y luego sigue con las malas. Y eso no es lógico. Yo recuerdo que mi padre a veces llegaba a casa y decía, tengo noticias buenas y malas. ¿Cuáles queréis escuchar primero? Cuando eres muy pequeño dices, las buenas, las buenas. Te dicen las buenas, pero luego te dicen las malas y te quedas como con mal sabor de boca. Pero luego ya aprendes y primero, bueno, dime las malas noticias primero. Y luego te dicen las buenas y te quedas contento. Bueno, en verdad, Pablo lo que está haciendo es empezar por las malas noticias. Lo que pasa que, como cortamos el capítulo 1, pues no podemos ver el resto de la carta. Pero con la explicación más detallada que está haciendo, Pablo empieza con las malas noticias. Versículo 18 al 23. Empieza a explicar un poco cómo el ser humano ha ignorado completamente a Dios. Y a pesar de tener las evidencias de la creación, a pesar de tener la evidencia de su propia conciencia, el ser humano rechaza a Dios. No quiere saber nada de él. Este mensaje es lo que vamos a ver durante casi 2 capítulos. La sección va desde ahora, el versículo 18 del capítulo 1, hasta el versículo 20 algo del capítulo 3. O sea, tenemos casi 2 capítulos enteros donde el mensaje es condenación. Somos pecadores. Somos pecadores. Aquí empezaba del 18 al 23 diciendo, pues eso, que tenemos evidencias como seres humanos, pero rechazamos la evidencia que tenemos y preferimos, pues, dedicar nuestra vida a otras cosas. Pero Pablo dice algo muy importante. Nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. A partir del 24, versículo 24, hasta el 32, empieza la descripción de un proceso por el cual el ser humano va alejándose de Dios a la vez que Dios lo va entregando a la depravación mental. Y en este caso, Pablo pues coge de ejemplo los pecados de la idolatría, donde vemos que conforme el ser humano va rechazando la verdad de Dios y su gloria, el ser humano va cayendo en una espiral de perdición y depravación. Ahora, no tenemos que pensar o caer en la tentación que aquí Pablo está condenando solo a los idólatras. Si seguimos leyendo, podemos comprobar que en esta lista estamos todos. Fijaos a partir del versículo 29. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. O quizás hasta aquí has podido esquivar todos los dardos, pero ahora viene. Están llenos de envidias, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Inventores de maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. ¿Queda algún inocente en la sala? ¿Alguien podría tirar la primera piedra? Pablo tiene razón. Nadie tiene excusa. Todos hemos pecado contra el Dios santo y perfecto y por tanto todos merecemos la condenación. Este es el mensaje en la primera sección de la carta a los romanos. Y quizá nos podríamos preguntar, Pablo, ¿por qué empiezas así la carta, no? Estos primeros 3 capítulos
son un poco duros, son muy densos, ¿no? Si la gente coge un libro, si ahora Pablo tuviera un editor de nuestro tiempo actual, le diría: Pablo, hombre, pon esto para el final, que se enganchen primero al libro y sigan leyendo y luego se den cuenta, ¿no? Pero Pablo no, se dedica la primera parte de la carta a condenar a todos los seres humanos. ¿Por qué empieza con estas malas noticias? Hace poco Sara y yo hemos cambiado de piso y una de las bendiciones que tengo ahora es que desde el despacho puedo ver una parte del cielo de Barcelona. Entonces, por la mañana, cuando te despiertas y estás en el escritorio, es de noche, pues aunque hay mucha contaminación, todavía puedo ver algunas estrellas. Pero a la que pasa media hora, una hora, ya no veo ninguna estrella. ¿Qué ha pasado con esas estrellas? ¿Se han ido a algún sitio? No, ¿verdad? Las estrellas siguen allí. Lo que pasa es que no tengo el cielo oscuro para poder ver las estrellas. Lo que está haciendo Pablo con estos primeros capítulos es lo mismo. Está pintando el telón de fondo del Evangelio, que es completamente negro, es nuestra oscuridad. Pero al pintarlo de esta manera, el mensaje del Evangelio, la estrella, puede brillar más fácilmente, la podremos reconocer mejor. Podremos ver el gran contraste que existe entre nuestra maldad y la bondad de Dios. Necesitamos el telón de fondo del pecado y la maldad para poder apreciar la belleza del Evangelio. Si no sabemos que estamos perdidos y que necesitamos un Salvador, ¿de qué nos sirve el mensaje del Evangelio? Espero que estos versículos y los que escucharemos los próximos domingos no sea algo que nos deprima o nos desanime, sino al contrario, que nos permita entender mejor el gran amor que Jesús nos ha mostrado. Él voluntariamente aceptó el castigo por todos estos pecados que acabamos de escuchar. Cuando Jesús muere en la cruz, Él lo hace como si Él hubiera cometido nuestro adulterio, como si Él hubiera murmurado nuestros cotilleos, como si Él hubiera contado nuestras mentiras. Jesús sufre el castigo de nuestros pecados por amor a nosotros. La realidad oscura que Pablo describe sobre nosotros no hace sino aumentar la belleza y el valor del sacrificio de Jesús por nosotros. Pero Jesús no solo muere por nosotros, Jesús también resucitó por nosotros, para darnos vida. Y el Evangelio se basa en que nuestro Salvador Jesucristo resucitó y derrotó el poder de la muerte. No solo para darnos una vida en el futuro con Él en el cielo, sino para darnos vida ahora mismo. Aunque hemos leído una larga lista de pecados en los que caemos tú y yo, tenemos que tener claro que la resurrección de Jesús nos ha liberado de esos pecados, del poder de esos pecados. Ahora somos libres y ya podemos decir que no al pecado. Puedo decir que no al adulterio, a la autocompasión, puedo decir que no a la envidia y la pereza. Jesús nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Y es necesario que meditemos constantemente en esta verdad, porque a veces cuando pensamos en el mensaje del Evangelio decimos, bueno, esto es para las personas que no son creyentes todavía, que hay que darles el mensaje del Evangelio para que lo entiendan y se conviertan. Pero esa forma de pensar no tiene sentido. Eso es como creer que un coche solo necesita gasolina para arrancar y que ya después, una vez arrancado, tú ya tiras sin gasolina todo lo que quieras. Eso no tiene sentido. El coche necesita gasolina constantemente, ¿verdad? Igualmente, nuestra conversión fue como arrancar el coche. ¿Necesitábamos el Evangelio para convertirnos? Sí, pero necesitamos igualmente el Evangelio para seguir viviendo la vida cristiana.
El Evangelio no es algo que solo sirve para el principio de nuestra carrera espiritual, sino que nos da la fuerza día tras día para seguir adelante. Fijaos que Habacuc dice, el justo vivirá por la fe. No dice que el justo nacerá por la fe y luego ya se apañará. El justo vivirá por la fe. Y el detalle, Pablo quiere predicar el Evangelio en Roma, a una iglesia donde ya son creyentes. ¿Para qué les va a predicar el Evangelio si ya están convertidos? Pues porque los creyentes necesitamos el Evangelio día tras día. Así que no importa los años que lleves en la iglesia, los ministerios que has hecho o las ofrendas que hayas dado, pregúntate en esta mañana, ¿cómo afecta el mensaje del Evangelio hoy a mi vida? Acabamos ya con el mensaje de Romanos que nos enseña el canal del Evangelio, el resumen del Evangelio y el telón de fondo del Evangelio. Que Dios nos ayude a vivir completamente sumergidos en el Evangelio de Jesucristo. Recordemos, el justo vivirá por la fe.